Bueno, hemos llegado a la biblioteca Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca, donde está a punto de disertar el doctor Roy Ora sobre la historia y lo que representó y representa el campo dentro de nuestro país, en la República Argentina. Así que bueno, Roy, contale un poco a la audiencia que no puede asistir en el día de hoy, un poco lo que vas a hablar. Bueno, voy a hablar de campo y desarrollo, que son dos palabras que a veces van juntas y a veces no. En algunas partes de nuestro pasado fueron juntos, en otras estuvieron divorciadas. Entonces lo que voy a tratar de contar un poco es cómo fue esa relación. Y para sintetizarlo muy rápidamente, en el siglo XIX, campo y desarrollo fueron por caminos distintos. Es decir, la idea que predominaba en la sociedad, sobre todo en las élites, en los demás arriba, es el campo es el atraso. El campo es el pasado. El campo incluso es la barbarie política, como había sido en el periodo colonial. Y último tercio del siglo XIX y de ahí en adelante, esa visión cambió, esa imagen cambió, y cambió sobre todo porque el campo argentino comenzó a experimentar una serie de transformaciones materiales muy profundas que convirtieron a Argentina en unos grandes exportadores mundiales, primero de lana, después de carne y después de cereales, ¿no? Y eso tuvo mucho impacto porque, bueno, hizo de la Argentina un país muy pujante y convirtió al campo en la locomotora de crecimiento de uno de los países que más rápido creció en el mundo. Entonces eso yo diría es como contrasta mucho con lo anterior. Cuando Sarmiento escribía, dice el campo es el pasado, cuando cualquier persona opinaba en 1910 o en 1920, bueno, ¿qué tiene de moderno, de pujante la Argentina? Bueno, señalaban el campo. También la ciudad, por supuesto, pero la ciudad es un polo de modernización muy importante, pero venía un visitante extranjero, un presidente, lo que fuera, ¿y a dónde lo llevaban? Una estancia moderna. Entonces, ahí cambió algo. Y no fue la última etapa, por supuesto, porque después, sobre todo desde la década del 30, esa relación entre campo y desarrollo empezó a transformarse. ¿Por qué? Porque el patrón de crecimiento económico montado sobre las exportaciones agropecuarias empezó a tener rendimientos decrecientes. Y apareció otra estrella en el firmamento argentino, que es la industrialización, que acá le llamamos industrialización por sustitución de importaciones, y eso hizo que la ciudad empezara a brillar mucho más y que el campo quedara más asociado a un sector que proveía algunas cosas importantes, pero no las más importantes. Alimento, divisas, pero para construirse como una sociedad moderna entre más o menos 1930, 1980, la Argentina sobre todo apostó a la ciudad y al desarrollo industrial. Bueno, ¿y después qué pasó? Después la Argentina empezó a los tumbos, ¿no? Y entonces creo que hoy no tenemos durante mucho tiempo no tuvimos un horizonte claro hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y yo creo que el campo tiene cosas para decir, importantes, sobre todo porque en las últimas 2 o 3 décadas el mundo se ha vuelto mucho más amable para una economía capaz de crecer sobre la base de sus exportaciones agropecuarias, ¿no? Entonces, la Argentina del futuro no va a ser parecida a la del centenario, la de 1910, donde el campo realmente tenía una potencia para mover al conjunto muy grande, pero tiene un lugar muy importante entre los motores que muevan a la economía argentina, ¿no? Entonces, más o menos voy a tratar de decir esto con un poco más de elegancia que lo que estoy diciendo ahora. Desde que empezaste a estudiar este tema hasta la actualidad, ¿cuántos periodos diferentes podés decir que hubo, ¿no?, en la historia argentina referidas al campo? Bueno, ya te digo, mira, para simplificar mucho, 1880, 1930 es un periodo de mucho cambio, mucha modernización, desarrollo de una ganadería que era muy atrasada y de golpe se convirtió por muy poco tiempo en una de las más sofisticadas, a punto tal que conquistó los principales mercados europeos, ¿no? Después de la década del 20 en adelante vino un auge agrícola muy importante, desde el cambio de siglo y sobre todo la década del 20, y desde los 30 el campo medio que tuvo dificultades para mantener ese ritmo de crecimiento, en parte por razones que no son argentinas, ¿no? Y es que el mundo le dio la espalda. Esa fue un poco la tragedia de la Argentina de la década del 30 y de en adelante, ¿no? Y es que
Argentina era un país muy bien adaptado para funcionar en un entorno de mercados abiertos, pero cuando el mundo se volvió más proteccionista, cuando los mercados europeos se cerraron, se tuvo que buscar un plan B. Y ahí eso significó, bueno, menos dinamismo en el campo, para decirlo rápido, ¿no? Y ¿cuándo cambió eso? Un poquito en la década de 1960, 70, cuando hubo más inversión, un poco de cambio tecnológico, vinieron tractores, vinieron semillas híbridas. Fue un cambio suave. Y el cambio importante es la década de 1990, ¿no? Cuando apareció aquello que todavía hoy caracteriza el paisaje pampeano, que ya no es un paisaje, no te lo tengo que contar a vos, de ganado, de trigo y vacuno, sino que, bueno, tenemos otras cosas en el panorama, particularmente oleaginosas y sobre todo soja, ¿no? Pero, y bueno, todavía estamos en ese momento, ¿no? Los últimos 10 o 15 años no han sido buenos y estamos esperando a ver si tenemos un horizonte mucho más amigable para que el campo argentino pueda pegar un salto importante, tanto en términos de desarrollo tecnológico como de crecimiento del volumen producido y exportado, ¿no? En los últimos años, la gente de campo se queja mucho de las políticas de Estado, políticas públicas, como que no apoyan realmente a este gran motor económico que fue y que es la explotación agrícola ganadera argentina. En tus investigaciones a lo largo de la historia en el campo en la Argentina, ¿hubo momentos también difíciles entre la relación campo y gobierno como estos? Sí, mira, cuando uno mira la historia, una de las cosas que descubre es que la gente de campo siempre se quejó. No es nuevo eso. Ya cuando gobernaba Roca era muy criticado. ¿Por qué era muy criticado? Por proteccionista. Entonces, yo creo que hay un rasgo acá interesante para observar y es el hecho de que el campo es un sector económicamente muy importante, siempre lo fue, más en otros momentos, menos en este, pero es como el sector más competitivo de la economía argentina, pero tiene relativamente, y siempre tuvo relativamente poco gravitación política. ¿Por qué? Porque hay poca gente que vive en el campo, porque el peso de la política urbana es más grande, porque como es el sector más dinámico y aquel que genera más recursos, inevitablemente es aquel sector sobre el cual va a caer una parte importante de la carga impositiva. En otros momentos, por supuesto, todo esto que estoy diciendo era parte de un panorama donde había mucho crecimiento. Entonces esas quejas eran quejas, no digo superficiales, pero no afectaban tanto el crecimiento. Desde los años 40 en adelante la presión impositiva fue creciendo, además en un mundo en el que exportar era más complicado, ¿no? Entonces ahí el campo fue perdiendo gravitación económica y yo creo que ¿cuándo empezó a cambiar esto? Sobre todo desde el auge de los países asiáticos, de la expansión de los mercados asiáticos, cuando si uno tenía un campo muy pujante y no podía exportarle a Europa en la década de 1950, 60, 70, bueno, por ahí no era una muy buena noticia, pero tampoco era terrible, ¿no? Ahora creo que nos estamos perdiendo una oportunidad, y es que el campo no va a volver a ser el campo del centenario, que empuja todo, pero yo creo que tendría que ser un motor más grande de la expansión productiva argentina. Hay oportunidades para eso, creo que la Argentina tendría que aprovecharlas más de lo que la está aprovechando en este momento.